desde la ciencia moderna. Hasta el maletín de los dioses representado en distintas civilizaciones antiguas y separadas continentalmente. Del Génesis bíblico, pasando por Adán, Moisés, hasta llegar a la teoría de los dioses Anunnaki y la cosecha del misterioso fruto de su árbol de la vida. Repasemos brevemente algunos elementos científicos, arqueológicos, artísticos, históricos y míticos para teorizar sobre la pregunta que la ciencia no ha podido responder. ¿Se originó naturalmente la vida en el planeta Tierra? ¿O se implantó artificialmente a través de el código extraterrestre? Universidad de Cambridge, Inglaterra. En el año 1953, los biólogos moleculares Hugh Frederick, James Watson y Francis Crick, utilizando refracción de rayos X sobre una molécula cristalizada, hicieron un descubrimiento que les garantizó el Premio Nobel de Medicina en 1962. La estructura en doble hélice del ADN. Francis Crick, estudiando profundamente las 4 bases nitrogenadas y los demás componentes de la estructura genética, se encontró con una complejidad, divinidad y perfección que lo llevó luego a hacer una impactante declaración que aún hoy día la ciencia no ha logrado derribar. El código genético de la vida no pudo haberse sintetizado naturalmente en este mundo. El fundamento de su declaración es simple y antiguo. Desde la formación del planeta Tierra hace más de 4.550 millones de años, jamás existieron las condiciones necesarias para configurar el material genético a partir de sus elementos químicos. En el año 2013, los científicos euroasiáticos Maxim Bakukov y Vladimir Slerbak, luego de analizar minuciosamente las cadenas genéticas, hallaron patrones matemáticos y un comportamiento inteligente que los llevó a concluir lo siguiente. Los patrones de mapeo del código se deducen de forma única en representaciones matemáticas y algebraicas. La señal en su lenguaje muestra indicios de programación y comportamientos inteligentes que hacen más probable una siembra intencional del código genético de la vida y descartan cualquier origen natural del mismo dentro del planeta Tierra. La hipótesis de que se debe al azar y a una vía evolutiva se rechaza por completo. No sorprende que se considere su origen extraterrestre. El código genético es como un lenguaje de programación computacional implantado, no solo se transcribe y se traduce a sí mismo, sino que es capaz de tomar decisiones inteligentes durante la síntesis de proteínas verificando qué tipo de nucleótidos escribir. Por su perfección y comportamiento, el material genético no pudo haberse formado naturalmente en el planeta Tierra y a pesar de que su estructura en doble hélice fue descubierta en el año 1953, algunas representaciones míticas e históricas parecen haber conocido esa estructura de la vida muchos siglos antes. Quizá la más antigua representación se halla en los denominados Anunnakis, dioses que según la mitología, descendieron de los cielos hace milenios y se asentaron en Mesopotamia, sitio en el cual existen hallazgos arqueológicos de aproximadamente 5.000 años que permiten considerar a los sumerios como la primera civilización humana. Según el mito mesopotámico, los Anunnakis tenían conocimiento avanzado en ingeniería genética y de acuerdo a algunas esculturas, uno de sus más preciados y característicos elementos era su misterioso árbol de la vida. Su forma es inusual, la doble hélice del ADN parece estar simbolizada en su interior. De acuerdo a la teoría y al mito ancestral, Enki, el dios sumerio, tenía 3 misiones. La primera de ellas era crear a la humanidad. Cuando observamos esculturas relativas a Enki, los Anunnaki están cosechando el fruto del árbol de la vida. Si alegóricamente se acepta que el árbol representa al código genético de la vida, entonces la representación corresponde a seres extraterrestres reciclando material genético en un maletín. De acuerdo a esta simbología, Enki llegó de los cielos listo con material genético y cumplió su primera misión: crear la vida en el planeta Tierra. Desde mediados de la década del 50, la ciencia ha dedicado un campo de estudio a la abiogénesis. La misión de la misma es recrear las condiciones propicias que tuvieron lugar hace millones de años y que permitieron que se generara el material genético en nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de que en 1869, el médico suizo Friedrich Miescher aisló por primera vez la molécula de ADN, hoy día, más de 150 años después, la ciencia biológica, ni siquiera utilizando el laboratorio más avanzado, ha sido capaz de recrear condiciones esenciales para que se origine la vida a partir de los elementos químicos que la componen.
El único campo científico empírico aceptado es el de la biogénesis, según la cual la vida únicamente puede surgir a partir de una vida preexistente y no de sus componentes químicos. La segunda y tercera tarea de Enki y el resto de Anunnakis fue auspiciar que otras deidades extraterrestres también crearan seres humanos en otros sitios del planeta y finalmente que les suministrasen diversos conocimientos. Esta mítica travesía según la cual aquellas deidades sumerias irían por distintos lugares del planeta auspiciando la creación y enseñando ciencia, parece haber sido documentada por un significante número de civilizaciones pasadas. Quizá por eso, el maletín genético Anunnaki aparece misteriosamente siendo portado por otras deidades ancestrales. Estas son esculturas toltecas de 4.6 metros de altura, son conocidas como los Atlantes. Cada uno de estos 4 personajes lleva consigo 2 de estos extraños maletines. Ubicadas en el estado de Hidalgo, México, algunos historiadores como Lauret C. Horne consideraron una relación directa de los toltecas con la cultura de Teotihuacán, una civilización refundida en el misterio extraterrestre. En Ecuador se ubica esta pieza histórica de la colección Crespi. No solo lleva el maletín, sino la piña sumeria y por su parecido, podría decirse que los Anunnaki influenciaron directamente culturas precolombinas. Portando uno de los maletines, los aztecas también representaron a su dios Quetzalcóatl, una emblemática deidad conocida como la serpiente emplumada y célebre por representar la luz, la fertilidad, el color blanco, la civilización y el conocimiento, también reconocido en la ancestral cultura azteca como el Señor de los Vientos. El maletín genético también fue representado con deidades ubicadas en la isla de Sumba, en Indonesia. En Urartu, primer reino de Armenia. En Chiapas, ruinas de Palenque, sitio del famoso astronauta Palenque. En Alemania, en la columna de bronce también puede ubicarse esta representación medieval de nuestro Señor y único Salvador Jesucristo cargando un maletín y por supuesto, en Sumeria. Algo que resalta es que estas culturas ancestrales fueron influenciadas por los sumerios y por lo que se sabe, se ubicaron en continentes distantes en tiempos en que la navegación marítima no se había desarrollado o bien, era imposible que dicha conexión se estableciera intercontinentalmente por ese medio. Según el mito mesopotámico, podría decirse que los Anunnakis encabezados por Enki, de esta forma realmente habrían cumplido con la misión de no solo crear la humanidad, sino con la de haber influenciado deidades para que también levantaran civilizaciones enteras y les enseñasen conocimientos que históricamente se sabe que aquellas culturas tenían, como grandes saberes en arquitectura, arte, matemáticas y cosmología de avanzada. La serpiente y la vara. Símbolos de este tipo pueden hallarse en muchas culturas. Para los hindúes, la serpiente era una señal de fertilidad y sabiduría. Para los egipcios, un símbolo poderoso que acompañaba a los faraones en sus 2 representaciones: el bien y el mal. Pero en un sinnúmero de culturas ancestrales y hechos históricos, la serpiente enrollada en una vara recobra un significado combinado que es semejante al que proporciona a la humanidad la estructura en doble hélice del ADN. Conocimiento de ciencia, sanación y vida. Un hecho popular de esta representación parecida a la doble hélice del ADN y su significado, lo narra la Biblia en el libro de Números, capítulo 21, versículo 8. A Moisés se le ordenó poner una serpiente en una vara para que todo aquel que hubiese sido envenenado, con solo mirar dicho símbolo, obtenía sanación y vitalidad. Pero quizá el suceso más conocido en la Biblia sea la tentación por Satanás en el jardín del Edén. Varias representaciones de antaño muestran la serpiente enredada en el árbol. Un claro símbolo de conocimiento a través del cual Adán y Eva recibieron el saber del bien y el mal producto del fruto de un árbol, pero antes de que extendieran su mano y comieran del árbol de la vida, fueron echados del jardín del Edén. En la mitología griega, Asclepio era hijo de Zeus. En su bastón puede notarse la serpiente enrollada similar al signo genético de la vida. No se sabe el uso que aquella deidad daba a la serpiente en la vara, pero quizá era esa su mayor representación porque para los griegos, Asclepio era curiosamente el dios de la medicina y la sanación. Asclepio también fue adorado por los romanos pero bajo el nombre de Esculapio y en su honor, la Organización Mundial para la Salud, desde su fundación en el año 1947 utiliza como símbolo de la medicina el bastón de Esculapio. La estructura en doble hélice del ADN es la más clara representación de la vida. Su forma, tal y como fue descubierta en 1953, parece haber sido conocida miles de años antes.
Mientras la ciencia no ha logrado demostrar que la vida se originó naturalmente en nuestro planeta, las civilizaciones pasadas alrededor del mundo narran que la vida tiene un origen extraterrestre. La idea que tuvieron sobre su creador, cada sociedad ancestral la estableció sobre deidades que provenían de las estrellas y esto, para nada contradice la teoría Anunnaki. Enki propició que otros extraterrestres también crearan humanos y por ello fuesen reconocidos como deidades creadoras, incluso muchos representados portando el maletín Anunnaki con material genético tomado del árbol de la vida. Las evidencias de un código genético tan complejo y perfecto, imposible para la ciencia de comprobar su origen natural, con programación explicable matemáticamente e inteligencia capaz de tomar decisiones, parece demostrar que las civilizaciones ancestrales, con sus representaciones ofrecen una respuesta. El origen de la vida en nuestro planeta es producto de la siembra de un código extraterrestre. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a nuestro canal en YouTube para seguir creando contenido, compártelo para que otros puedan verlo y síguenos en todas nuestras redes sociales.